Gracias por invitarme y vamos a hablar de algo que me sugirió Trini. Trini es mi hija y el otro día estábamos charlando y me dijo esto: mamá, yo creo en Jesús, no sé, estamos hablando de Dios, no sé, de algo. Dice, yo creo, pero no sé por qué. Y la verdad que me dejó pensando, porque digo, ¿qué pasó que no le dije? ¿Por qué creo? ¿Usted hiciste alguna vez esa pregunta? Por ahí alguien te hizo, che, ¿vos por qué crees? ¿Vos ibas a la iglesia? ¿En qué crees? O por ahí te la hiciste vos. ¿Por qué creo esto? Porque digo que soy cristiano o voy a la iglesia. ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? No sé si esto que voy a decir te viene bien para contestarte a vos esa pregunta o para contestarle a otro, pero es importante que sepamos contestar esta pregunta, es crucial, me parece, y ya voy a trabajar con Trini de esto, pero me pareció algo que tenemos que hablar. Preguntale al de al lado, ¿vos por qué crees? ¿Cuál es la primera respuesta que te viene? Tírenme alguna. Hay diálogo, o sea, alguna. ¿Una? Porque sí. Porque sí no vale. No sé, es una respuesta válida. Porque lo siento. Muy bien, ¿qué más? Porque necesito una guía. Muy bien. La primera respuesta que se me ocurrió a mí es decir, creo, por ejemplo, vamos a tirar algo más concreto. ¿Por qué creemos que esto que cantamos recién, que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué creo? Está medio... ¿Cómo? Porque es verdad, vamos. Pero necesito ¿Dónde dice que Jesús es el Hijo de Dios? En la Biblia. Entonces, ¿puedo decir que creo porque lo dice la Biblia? ¿Y por qué creemos en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y por qué la Biblia es la palabra de Dios? Estoy fatal. Vamos a decir, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no me malinterpreten. Y vamos a ver algunas razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios. Obviamente la Biblia misma dice, toda la Biblia está inspirada por Dios. Pero quería que busquemos un versículo que a mí me encanta. No es uno de esos versículos que por ahí le hemos seguido, pero a mí me encanta igual. ¿Tienen la Biblia? ¿La trajeron? Mostradme. Algunos trajeron la Biblia, en serio, me encanta. Esto vamos a leer en el libro de Juan. Si no tenés la app de la Biblia, bájatela. ¿Quién tiene la app de la Biblia? Una. Ahí va, 2. Vamos a hacerle publicidad a la app de la Biblia. Se llama YouVersion. Esta no es. Bájatela, urgente, porque está buenísimo. Te tiene un versículo todos los días. Y después puedes apretar ahí, comparar versiones. Apretás de nuevo y te puedes leer todo el capítulo. A mí me encanta. Bájate. Bueno, la tenés ahí. Vamos a leer Juan, capítulo 20, los últimos 2 versículos del capítulo 20. Juan es un libro de la Biblia que lo escribió obviamente Juan y habla de Jesús. De una perspectiva bastante interesante. Pero Juan, cuando medio ya está terminando de escribir, dice esto. Si lo encuentro. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas cosas, muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida. Si vos querés saber qué crees y por qué crees, acá dice que estas cosas se escribieron para eso. Es más, no escribieron todas las cosas, escribieron algunas, ¿sí? Hay como una edición en la Biblia. Me da un poco de bronca, me gustaría saber más cosas. Pero las que escribieron acá tienen una función, según Juan, que es para que por nosotros sigamos creyendo. Me gusta eso de seguir creyendo, pero no es que no crees y crees, también. Pero nosotros creemos, pero a veces necesitamos seguir creyendo. A veces nos preguntamos, a veces alguien nos dice, pero eso no puede ser así. O no, la Biblia ya fue. Y para nosotros poder seguir creyendo, la Biblia misma nos dice que acá hay escritas algunas cosas. La Biblia es un libro que
más allá de que en sí misma diga la Biblia es la palabra de Dios, es un libro histórico que se puede comprobar. O sea, no es los mitos griegos de primer año, las leyendas de... No, la Biblia es un libro histórico. Hay pilas de documentales arqueológicos que muestran, bueno, hay cosas que demuestran las ruinas de Jericó, los carros en el fondo del Mar Rojo. Sí, se puede comprobar históricamente. Se puede comprobar por otros historiadores de la época que cuentan lo mismo, pero no en la Biblia. Se puede comprobar adentro de la Biblia. Una de las cosas que más me gusta es ver las profecías de la Biblia, cómo se van cumpliendo más tarde, ¿sí? Cómo Jesús cumple profecías que habían sido escritas, no sé, 1500 años antes. La Biblia es un libro como no hay ningún otro. La Biblia se la banca porque es un libro coherente, ¿sí? Explica desde que empezó todo hasta que termina todo. En 1700 años que se escribió la Biblia en el lapso, 40 y pico de autores, 3 idiomas, 3 continentes, 66 libros diferentes y todos tienen una coherencia, no se contradicen. Eso es como ningún otro libro. De hecho, no hay ningún otro libro como la Biblia. Es el libro más vendido lejos en toda la historia de la humanidad. En la lista de bestseller no lo ponen porque le gana a todos los libros por lejos. La Biblia es el libro para leer, para tener. Pero la Biblia no siempre es fácil, ¿sí? Y creo que eso mismo está buenísimo saber. A mí me convence que la Biblia no sea fácil. Si yo pudiera entender a Dios, no sé si valdría la pena tener un Dios al que yo pueda entender. Nosotros somos como chiquitos y Dios es enorme. Entonces, se cae de maduro que hay cosas que no vamos a entender. De hecho, él dice, no escribí todo. ¿Sí? Otras partes de la Biblia dice, Dios no nos reveló todo porque no podríamos entender. Pero sí nos reveló un montón de cosas. Entonces, las preguntas que tenemos, que no están respuestas, no es porque no hay respuestas, es porque quizás por ahí no las podemos entender. Cuando hablamos de la Trinidad, el otro día teníamos una clase sobre la Trinidad. ¡Puf! ¡Qué tema! Pero no es que no es verdad porque no lo entiendo. No, es verdad porque no lo entiendo, porque es algo que es Dios, de un Dios que es mucho más grande que yo. Y la Biblia también tiene otra cosa. La Biblia definitivamente nos va a contradecir. No se contradice entre sí, pero sí nos contradice a nosotros. Si nosotros leemos la Biblia y no encontramos nada en lo que estamos en desacuerdo o en la que la sociedad está en desacuerdo, no estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo algunas cosas que nos gustan de la Biblia, pero la Biblia siempre va a decir cosas en las que vos vas a estar en desacuerdo. Hace un tiempo leí esta frase que me dejó pensando, todavía la vengo pensando hace meses. Dice, si tu Dios, si el Dios que vos adorás, nunca está en desacuerdo con lo que vos pensás, entonces puede que estés adorando una versión idealizada de vos mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente Dios es diferente, piensa diferente. Si lo que yo pienso, lo que yo creo sería la verdad, o lo que vos creés, o lo que cree Diego, o alguien, entonces no necesitaríamos una guía, no necesitaríamos a Dios. Pero como solos nosotros no podemos, necesitamos a Dios, y Dios definitivamente va a pensar cosas que nosotros no pensamos, va a decir cosas que nosotros no nos cierran mucho. Te va a decir cosas que el mundo no te dice. El mundo te dice, amate a vos mismo, y Dios te dice, negate. El mundo te dice, yo qué sé, si estas personas te tratan mal, no te hacen bien, ponele ahí tóxico, no me meto. Y la Biblia te dice, amá a tu enemigo, poner otra mejilla. Cosas que nos chocan, no queremos por ahí leerlas, pero eso para mí prueba que la Biblia está escrita no por un hombre, sino por Dios, un Dios que me desafía. Por último, y alguien lo dijo, creemos en la Biblia porque la Biblia funciona, la Biblia es efectiva. Creemos en la Biblia porque un montón de acá de nosotros podemos decir, a mí la Biblia me cambió, no la Biblia, el libro, la palabra de Dios, Jesús me cambió la vida. Y si quiero saber de Jesús, lo leo acá. No sé si a vos alguna vez, si venís acá porque venís a ver tus amigos, que está genial, o venís porque te traen tus viejos o porque siempre viniste,
Yo siempre vine a la iglesia, pero les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 15. Un día me levanté, yo cantaba acá en la alabanza, tenía una clase de escuela dominical, todo, pero un día me levanté y dije, ¿qué pasa si no hay un Dios? ¿Qué le digo a mi viejo? Pero no, era un dilema. En algún momento me tuve que enfrentar yo. Vos te tenés que enfrentar con esta pregunta. ¿Cristo es Dios? Y yo te animo que esa pregunta te la hagas y como dice acá, busques la respuesta en este libro, porque esto está escrito para ayudarnos a creer, ¿sí? No te quedes en la duda porque Dios no quiere que nos quedemos dudando, quiere que tengamos fe, y la fe es como lo opuesto a la duda, pero la respuesta está en este libro. Si vos dudás, está genial, búscalo, seguí buscando, seguí preguntándole a Dios. Yo seguí orando y pensando, y Dios no me bajó un rayo, no me dijo nada, pero el Espíritu Santo me convenció. Me convenció de que Jesús era real, me convenció de que Dios tenía algo para mí. De tal modo que yo dije, no existe otra opción que vivir para este Dios. No fue un día para el otro, pero fue un proceso de conocer la Biblia y decir, bueno, esta es mi fe, no es la fe de mis viejos, no es la fe de mis amigos, es mía. La combinación de la palabra de Dios con la obra del Espíritu Santo puede hacer cosas en tu vida que ni te imaginás. Y es lo que dice este versículo que leímos. Estas cosas se escribieron para que ustedes continúen, para que ustedes sigan creyendo. ¿Qué cosa? Porque tampoco vamos a creer cualquier cosa, no. Creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que cuando creamos en Él, lo tienen ahí, dice, tengan vida por el poder de su palabra, el poder de su nombre. Así que si queremos tener vida, si queremos entender lo que Dios tiene para nosotros, si queremos saber, si queremos contestar esta pregunta, creo pero no sé por qué creo y qué creo, tenemos acá en la palabra de Dios las respuestas. No es un libro fácil, si tenés preguntas, preguntá. Hay un montón de gente que es más que feliz de contarte, de explicarte, de charlar, pero seguí buscando. Bajate la aplicación, lee el versículo, apretá, leer todo el capítulo, porque ahí vas a encontrar la respuesta a tus preguntas, ¿sí? Cuando tengas dudas, quédate en la palabra, seguí buscando y el Señor en su espíritu te va a venir, te va a hablar y te va a cambiar la vida. Yo creo que a veces como cristianos queremos ver a Dios obrar, queremos ver milagros. No hay milagro más grande que yo he visto que escuchar a Dios hablándome a través de su palabra. Es el milagro más grande. Cuando Dios te habla justo, cuando te dice lo que necesitas oír, cuando te anima, cuando te recuerda algo que te habías olvidado. Ese es el mejor milagro que te puede pasar. Les pedí a los chicos que cantemos una canción, no sé si están por ahí, se me fueron, que se llama En esto creo. A veces cantamos las canciones y no sabemos de dónde vienen, pero esta canción está basada en una oración que se llama el credo, o que quiere decir yo creo. Esta oración es como hiper de los principios del cristianismo. Los primeros 100 años del cristianismo, creo que un poquito más, crearon esta oración. En esa época no todos tenían acceso a la Biblia y no la podían leer, pero sí podían repetir esta oración que es lo que nosotros creemos. Cada una de las frases de esta canción está basada en una parte de la Biblia. Y declarar lo que creemos también nos recuerda en que creemos y nos hace tener todavía más fe, porque el Espíritu Santo trabaja en lo que dice la Biblia y trabaja en nuestro espíritu. Así que mi oración es hoy que podamos leer esto, cantarlo juntos. Si nunca lo escuchaste, léelo en voz alta, cantalo. Cerciórate de que lo crees. Este credo es anterior a la Reforma, o sea, todo el mundo que es cristiano, católico, protestante, ortodoxo, griego, va a decir esto y va a creer en esto. Esto es como la base, ¿sí?
escúchalo, léelo y fíjate si lo crees. Si tenés una pregunta, preguntá, seguí indagando, léete el libro de Juan como para empezar. Pero no te vayas, no te olvides de seguir indagando porque Dios quiere que salgamos de la duda y que le creamos a Él, que creamos en el nombre. ¿Para qué? Para que tengamos vida por el poder de su nombre. Espíritu intervino, el Verbo se